Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, preguntarle si el director general de Petróleos Mexicanos ya le dio algún reporte acerca de un presunto sabotaje en la refinería Dos Bocas que habría ocurrido la semana pasada y que frenó la producción. Este presunto sabotaje habría afectado algunas plantas, sobre todo la catalítica, y por eso no se habría reanudado hasta el día de hoy esta producción por la complejidad de los procesos, y también si se está investigando ya este asunto, sobre todo para revisar no solo el tema de la afectación a la industria petrolera, sino la afectación al proyecto de nación que usted representa. Finalmente es un tema que muy importante, la producción de los refinados. Sí, es un tema no así como lo planteas. Y si gustan, le pedimos a Víctor que venga a informar con todo detalle. ¿No sería un sabotaje? Pues tiene que investigarse, pero no es así de que ahora ya no sirve la refinería y no. Es algo menor y ya está produciendo prácticamente 100,000 barriles diarios. ¿Actualmente está produciendo la refinería? Estaba produciendo 100,000 barriles diarios y está por reanudarse. No hay nada grave. Ok. En otro tema, preguntarle, presidenta, acerca de este reciclaje que se hace del expresidente Ernesto Zedillo por parte de la oposición. Usted recordaba ayer no solo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? El caso de Acteal, el Bosque, el Charco, sino también los crímenes financieros que tienen que ver con el tema del FOBAPROA y el gran latrocinio que se cometió en aquel sexenio, que ha sido uno de los peores latrocinios digamos que en la época reciente de nuestro país. A propósito de esto, en Contralínea tenemos un expediente que también reflejaría la impunidad de la que goza el expresidente priista ultraneoliberal Ernesto Zedillo, y que tiene que ver con presuntos vínculos de su familia, sobre todo su familia política, con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de las metanfetaminas. En ese expediente se documenta incluso con grabaciones que fueron hechas en torno a esta investigación de carácter ministerial, que el padre y los hermanos de su esposa Nilda Patricia habrían colaborado con este cártel de las metanfetaminas. Además de esto, todos estos agravios que se cometieron en su sexenio, habría un agravio continuado contra el pueblo de México, porque el expresidente Zedillo cobra actualmente una pensión vitalicia mensual de 143,000 pesos en el Banco de México. Lo acabamos de corroborar nuevamente en la revista Contralínea. Está actualizada la cifra a 2025 y pues esto sería parte de las injusticias. Preguntarle si, aún siendo autónomo el Banco de México, se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. ¿Va a revelar la lista? Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno
avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo. Solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político, el que era el candidato del PRI, lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo.
Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hasta 2042, es decir, van muchas generaciones que han tenido que cargar con este costo del rescate de los de arriba. Y dicen que, o sea, su argumento, el de ellos, es que no había de otra. Sí, sí había de otra. Rescatar a los de abajo, no a los de arriba. No hubieran perdido sus casas, sus negocios, y no irse arriba, y además con una opacidad tremenda. Presidente, en otro tema, en la Universidad Nacional Autónoma de México han surgido varios movimientos estudiantiles o movimientos estudiantiles aislados. No ha sido todavía un movimiento importante por dos asuntos que están, pues, de alguna manera denunciando, sobre todo algunas facultades y escuelas, que tiene que ver primero con que la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene comedores subsidiados, a diferencia de otras universidades públicas como la UACM, la UAM, la ENA, entre otras. Y esto lo que significa es que estos espacios están concesionados o privatizados a particulares y no se garantiza el derecho humano a la alimentación del estudiantado. Ellos no piden ni siquiera que sea comida gratuita, sino que sea con un monto que sea asequible para la mayoría, es decir, que se pague algo, aunque sea simbólico, pero que haya una retribución a la Universidad Nacional Autónoma de México. En este tema, la UNAM ha dicho que pues mejor se aprovechen las becas universales que da el gobierno federal, sobre todo a bachillerato, y también algunas otras becas que se puedan ir dando a cuentagotas a algunos estudiantes de la universidad. El asunto es que esto no resuelve el problema y que también están escudándose en que es una comunidad universitaria de alrededor de 400,000 personas. También es una realidad que la UNAM tiene el mayor presupuesto de universidades públicas en este país y además es una de las que más autogenerados tiene, es decir, recursos que genera la propia universidad y que no se gastan de forma transparente, o al menos no se sabe. Y que la cúpula en esta Universidad Nacional pues sí recibe beneficio para sus comidas, para su alimentación. Incluso hay tarjetas American Express que se destinan a la alta directiva. Ese es por una parte. Y por otra, los estudiantes siguen denunciando que hay un intento de criminalizar la protesta estudiantil y también el tema de la libertad de expresión, que es un derecho humano. Y tiene que ver no solo con el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, que la UNAM ya se comprometió a derogar, sino con otros artículos, el 93, 94 y 95 de la ley, del Reglamento General de la UNAM. Ahí se establece también Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se establecen diversas, no prohibiciones, sino más bien castigos, entre ellos la expulsión de los estudiantes cuando se les considere que han atentado contra el patrimonio, que eso puede ser desde una toma de una escuela hasta, pues sí, romper cristales o algún tipo de mobiliario. Y ellos consideran que se estaría violentando el derecho a la protesta. Preguntarles opinión, sabemos que también es autónoma la Universidad Nacional, sin embargo viene de ahí usted, y además hay otro asunto, que la UNAM no puede decir que se gasta mucho tampoco en la plantilla académica, porque ya sabemos que la mayoría está por esta figura aparentemente de pago de horas, que son los profesores de asignatura, ¿no? Sí, no quiero opinar mucho porque en efecto la universidad es autónoma. Lo que yo diría es que es importante que siempre prevalezca el diálogo abierto, público, que siempre haya diálogo con cualquier conflicto estudiantil, de parte de la autoridad y de parte de los estudiantes. Mientras prevalezca el diálogo y se busquen soluciones a cualquier problema, es mucho más sencillo resolverlo. Entonces, evitar pues en el no diálogo, en la no comunicación, y que se establezcan pues las condiciones de diálogo para poder resolver pues cualquiera de los problemas.
Pero ya pues la parte ya más interna de la UNAM le corresponde a la universidad. Sí es cierto, venimos del movimiento estudiantil, pero pues ya le corresponde a la universidad. Y aprovechando que está el subsecretario Clark, preguntar porque decía que se están tomando medidas acerca de las farmacéuticas que han retrasado la entrega de medicamentos y ponía como ejemplo el propio caso que ya enunció la secretaria Raquel Buenrostro. Preguntar si hay otros casos donde se estaría documentando que hay un retraso en la entrega de estas medicinas y si eso ha tenido que ver también con pues algunas quejas que han tenido los propios derechohabientes de que aún no llegan algunos medicamentos y en todo caso si va a haber sanciones también para esas otras empresas si hubiera identificadas. Gracias, presidenta. ¿Quieres, Raquel? Miren, traemos de revisión básicamente 59 empresas por diferentes razones. Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéuticos, sino son inmobiliarias o son empresas que venden combustibles, etcétera. Y todo eso lo estamos integrando en una investigación. Nos vamos a apoyar acá por instrucciones de la presidenta, también con gente del SAT, con gente de aduanas, para que nos ayuden a hacer las investigaciones de estas empresas. Y aparte tenemos todos los temas de incumplimiento. Nosotros hemos estado continuamente sugiriendo y recordando a todo el sector salud, a todos los directores de los hospitales, que nos ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque en la medida que se tengan documentados los incumplimientos de los contratos, más fácil hacemos el procedimiento para estarlos inhabilitando, porque mucho del desabasto, además de los problemas que se tienen, es porque las empresas no cumplen. Incluso a mí me ha tocado participar en reuniones con el sector salud, donde cínicamente comentan que prefieren una sanción, una multa, que ir a entregar a Chiapas porque les sale demasiado caro, les sale más barata la multa. Entonces, ahí tenemos que actuar con otras medidas para documentarlos con incumplimientos y poderlos inhabilitar. Entonces, pero en total andamos con sobre 59 empresas en total. Gracias. Miren, yo personalmente le doy seguimiento todos los lunes